Descubre dos leyendas escalofriantes de Chiapas, misterios embrujados y secretos PROHIVIDOS. La selva de Chiapas siempre ha sido un lugar de secretos y sombras. En este rincón del mundo, los mitos y leyendas cobran vida, y la noche parece reclamar lo que es suyo. Sofía, una madre de 28 años, vivía en un pequeño pueblo donde la cotidianidad estaba marcada por el miedo. Cada amanecer, antes de que el sol asomara, ella se levantaba rápida, como si las sombras la persiguieran. Su pequeño Lucas, de 6 años, era su único refugio, pero la oscuridad de la selva acechaba sobre ellos con la misma intensidad que su propio temor. Una noche, bajo la brillante luna llena, Sofía regresó del mercado. La atmósfera era densa, casi palpable. Las calles estaban vacías, y un silencio inquietante invadía el barrio. De repente, una risa lejana cortó el silencio, y un escalofrío le recorrió la espalda. Su abuela le había contado historias sobre la Llorona de Chiapas, una mujer que, en pena, buscaba a los inocentes y arrastraba a los culpables a la oscuridad. Hacía unos días, Clara, su vecina, había desaparecido esa misma noche fatídica. La impotencia creció dentro de ella como un fuego que devoraba su cordura. A la mañana siguiente, en el mercado, el murmullo era palpable. Todos hablaban de Clara, pero el miedo los mantenía en silencio acerca de sus sospechas. Con el corazón latiendo violentamente, Sofía se acercó a don Javier, el anciano del barrio conocido por sus historias aterradoras. Ella espera en la sombra a los que callan, le advirtió con voz temblorosa, mientras sus ojos, profundos y cansados, parecían ver más allá de lo evidente. Esa frase resonó en su mente como un eco fatídico. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a descubrir la verdad, Sofía se armó de valentía. Se aventuró hacia el viejo mausoleo en las afueras del pueblo, un lugar que emanaba un aire de descomposición y terror. La maleza cubría los escalones, como si la naturaleza misma quisiera ocultar lo que allí yacía. Al cruzar la puerta de hierro oxidado, un aire helado la envolvió, y su corazón latió con fuerza. Las sombras danzaban alrededor de ella, susurrando antiguas maldiciones. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudo notar figuras en las penumbras. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, y de repente, las risas llenaron el espacio. Las voces entrelazadas parecían llamarla, invitándola a descubrir los secretos que se ocultaban en ese lugar prohibido. Sofía tomó aire, los murmullos la guiaban hacia un rincón oscuro del mausoleo, donde comprendió que las desapariciones no eran meros accidentes. Eran parte de un pacto oscuro hecho por quienes debían proteger a su gente. En ese mismo instante, una sombra se deslizó detrás de ella, rápida como el rayo. Sofía se giró, y al hacerlo, el terror la inundó. No importaba cuán poderosa fuera su voluntad, la leyenda de la Llorona cobraba vida ante sus ojos. ¿Podría realmente escapar de la maldición que perseguía a su pueblo, o estaba condenada a ser parte de su oscuro legado? Las luces titilaron y, justo antes de que la risa resonara con fuerza, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué horror la aguardaba en la oscuridad de la selva y en los corazones de aquellos que creía conocer? Una risa macabra reverberó en el mausoleo, como si las paredes mismas se rieran de Sofía. Su cuerpo, paralizado por el miedo, solo podía dar pequeños pasos hacia atrás. La sombra que antes parecía solo un juego de luces ahora adoptaba una forma más definida, la de una mujer con un rostro demacrado y ojos hollados por el sufrimiento. Era imposible no reconocerla. Era la Llorona, pero su mirada no tenía la tristeza que la leyenda describía. Era una mirada llena de furia y dolor, una representación viviente de todas las perdiciones del pueblo. Sofía tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? Su voz se quebró. Pero la figura no respondió. En su lugar, extendió un brazo huesudo que parecía señalar algo más allá de la oscuridad.
como si invitara a Sofía a seguirla. El viento aullaba afuera, y la lluvia comenzaba a caer, golpeando el mausoleo con una furia ensordecedora. Sofía se sentía atrapada, la historia que había escuchado de niña resonaba en su mente con fuerza. Ella sabía que seguir a la Llorona era un viaje sin retorno, pero el fuego de la desesperación la empujó a actuar. Tal vez supiera más sobre la desaparición de Clara. Quizás también podría proteger a Lucas de este destino horrible. Dando un paso al frente, Sofía se adentró en la penumbra. Las risas se transformaron en lamentos, y el aire frío la envolvió, como si múltiples manos intentaran apresarla. La sombra continuaba avanzando, llevándola a través de un pasillo cubierto de imágenes desgastadas de generaciones pasadas. Caras tristes la miraban, y los murmullos parecían incriminarla, acusándola por no hablar. La misma noche oscura que la había envuelto también fue la que había cubierto las verdades olvidadas del pueblo. Finalmente, la figura se detuvo ante un altar cubierto de velas apagadas. Allí, una serie de objetos de antiguos rituales y ofrendas se apilaban desordenadamente: cráneos, flores marchitas y fotografías de aquellos que habían sido tomados. Sofía sintió un nudo en el estómago. Cada objeto contaba una historia oscura y secreta que su pueblo prefería olvidar. Mientras Sofía observaba, un eco atronador resonó detrás de ella. Se giró y vio a don Javier emerger de las sombras. «Sofía. No deberías estar aquí», gritó, pero su advertencia llegó muy tarde. La Llorona, ahora más que nunca, estaba detrás de ella, su voz resonando como eco en las paredes. «Al fin, una madre que vendrá». Esa frase se le metió en el corazón como un puñal helado. Sofía entendió, comprendió lo que estaba en juego. No solo su vida, sino también la de Lucas. ¿Acaso el destino de su hijo estaba atado a este oscuro legado? De repente, las velas comenzaron a encenderse solas, iluminando los rostros atormentados que la rodeaban. La atmósfera se intensificó y, antes de que Sofía pudiera reaccionar, un grito desgarrador provenía del altar. La figura de la Llorona se volvió más corpórea, más cerca de lo que nunca había estado. «¿Qué quieres de mí?», gritó Sofía, las lágrimas brotando de sus ojos. La Llorona, con un susurro que resonaba como 1000 suspiros, murmuró: «La sangre de una madre es el alimento que mi pena necesita». Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Una risa de júbilo llenó el aire, mezclándose con los lamentos en un crescendo de locura. Una decisión inminente se presentó ante ella: elegir entre salvarse a sí misma, o convertirse en el sacrificio necesario para que la leyenda viviera. Pero antes de que pudiera tomar una resolución, un estruendo atronador sacudió el mausoleo. La puerta de hierro se cerró de golpe, cortando cualquier esperanza de escapar. Las sombras se estaban acercando, extendiendo brazos oscuros que la envolvían. Sofía gritó, pero la oscuridad la tragó. Cuando la calma volvió, el mausoleo quedó en silencio. Afuera, la lluvia cesó bruscamente, y el canto de los grillos se reanudó. Sin embargo, el eco de risas y lamentos seguía reverberando en el aire. Alguien estaba observando desde las sombras. Y era posible que el próximo destino señalado fuese otro pequeño inocente. ¿Quién sería el siguiente que la Llorona arrastraría a su oscura eternidad? El frío caló en los huesos de Sofía al darse cuenta de que ya no estaba sola. Las sombras comenzaban a cobrar vida, tomando formas que danzaban con la luz tenue de las velas que aún parpadeaban. Sus murmullos llenaban el aire pesado, el sonido como un susurro de antiguas almas que la condenaban. «Fuera. Déjame salir», gritó, pero sus palabras se perdieron en la oscuridad, ahogadas por el eco de los lamentos que retumbaban en las paredes del mausoleo. La figura de la Llorona se acercó más, su aliento gélido causando que la piel de Sofía se erizara. A través de aquellos ojos vacíos, sentía que la furia y el dolor se convertían en una tormenta que amenazaba con devorarla. La imagen de Clara se le aparecía en la mente, recordándole que no podía rendirse. «Si me llevas a mí, no toques a mi hijo», suplicó, aunque sabía que este trato podría ser en vano. La Llorona se detuvo a escasos pasos, y por un instante, la rabia pareció desvanecerse, reemplazada por una tristeza profunda. «No has comprendido, el sacrificio no se elige, se impone», susurró en un tono que parecía triste y, a la vez, colmado de desesperación.
Sofía sintió como un grito se formaba en su interior, luchando por salir. Había un poder en esa figura, tal vez como un espejo de su propia angustia. Con cada kilómetro recorrido en esa oscuridad, los rostros en las paredes parecían acercarse, observando su lucha. Sofía sintió el aire volverse más denso, y el altar comenzó a temblar. «No puedo. Por favor», clamó, sus manos extendidas en un intento por empujar algo lejos de ella. Y en ese instante, ocurrió algo inesperado. Una nueva voz, distinta, pero conocida al mismo tiempo, surgió entre el murmullo de las almas. «Mamá, ayúdame». El corazón de Sofía se detuvo. Era la voz de Lucas. «Lucas», gritó, pero la respuesta fue un silencio atronador que dejó solo el eco de su miedo. La Llorona sonrió, una mueca diabólica que reveló dientes amarillentos. «Tu niño está cerca», dijo, y con un giro de su mano, las sombras se arremolinaron, abriendo un pasaje que parecía bailar con la esperanza y el terror. Sin pensarlo, Sofía se adentró en el pasillo que había aparecido ante ella. Las paredes parecían murmurar, como si las almas la alentaran, o la atraparan aún más en su trampa. Cada paso era un acto de valentía y desesperación. «Lucas, aguanta. Voy contigo», gritó mientras corría, el miedo galopando en su pecho. Las risas de las almas atrapadas se convertían en susurros de aliento en sus oídos, mezclándose con el llanto de su hijo. A medida que avanzaba, el entorno se volvía más denso, como si la oscuridad quisiera volver a reclamarla. De pronto, el camino se torció bruscamente y quedó frente a una puerta antigua y desvencijada, apenas visible en la penumbra. Las palabras de don Javier resonaban en su mente: «Algunos secretos son mejor dejarlos enterrados». No había tiempo para dudar. Sofía empujó la puerta, el chirrido resonando como un lamento. Dentro, una tenue luz iluminó la sala, revelando figuras conocidas. Eran los desaparecidos del pueblo, indefensos, mirándola. Claras caras conocidas entre tantas sombras. «¿Qué has traído a este lugar?», preguntó una de ellas, su voz retumbando en la mente de Sofía. Las almas en pena se acercaron, el humo gris repitiendo sus penas en un ciclo interminable. «La sangre llama», murmuraron al unísono, tomando un paso al frente, dejando a Sofía atrapada entre la luz y la oscuridad. La Llorona apareció a su lado, sus ojos resplandecían de anticipación. «Decide. Elige a quien salvar», dijo, y el eco de la frase estuvo lleno de terror, dejándole claro que no había escapatoria. Sofía sintió que su corazón latía desbocado, el tiempo se paralizaba, pero la decisión era más que claridad. Lucas, o el alma de quienes había perdido. Mientras los rostros de dolor la miraban, la pregunta retumbó en su mente: ¿quién sacrificaría? Era su última oportunidad. Sin embargo, el aliento se le escapó y un grito desgarrador la acompañó. «No. No puedo». Murmullos se hicieron más intensos, atrapándola. ¿Sería la próxima en convertirse en una sombra más de la Llorona? Estaba su hijo perdido para siempre, no había tiempo. Sofía estaba en un callejón sin salida. Un estruendo resonó nuevamente y la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor, un mar de sombras avanzando, pero justo antes de que la oscuridad se la tragara, una risa familiar surgió en el aire, y Sofía se vio forzada a enfrentar la verdad oculta detrás de esas risas. ¿Era Lucas quien había jurado regresar para salvarla, o había algo más que se escondía tras la risa del destino? ¿La decisión debía tomarse antes de que la noche acabara? ¿Estaría dispuesta a hacerlo? La penumbra parecía espesar con cada segundo que pasaba, y el aire en la sala se tornaba más frío, como si la misma esencia de la Llorona estuviera dispuesta a asfixiarla. Sofía miró a su alrededor, el rostro de aquellos que una vez conoció mezclándose entre los murmullos, los ecos de sus vidas pasadas resonando en su mente. «¿Qué debo hacer?», pensé, deseando desesperadamente hallar una respuesta en las miradas vacías que la rodeaban. «Tu elección, Sofía. ¿Quién importa más, tu hijo o los que ya no tienen voz?», insistió la Llorona, inclinándose hacia ella, el hedor a muerte impregnando el aire. La risa, la misma que la había acompañado, se tornó más intensa, como un eco enloquecido.
Sofía cerró los ojos, intentando bloquearla, recordando el rostro de Lucas, su risa, sus travesuras, el brillo en sus ojos. No puede ser cierto, murmuró, buscando fuerzas en su propio dolor. Las sombras se acercaron, sus brazos como garras ansiosas, tratando de arrastrarla hacia el abismo de sus propias decisiones. Cada rostro que reconocía, cada alma atrapada la miraba con ojos implorantes, como si pudieran sentir el tirón en su corazón. No. No quiero elegir. Gritó sofocada, sus palabras perdidas en el crujir de las sombras que parecían reír de su tormento. No tengo el derecho de decidir entre ellos. La Llorona retrocedió un paso, observándola con desdén. ¿Y si es la vida de un niño la que depende de tu egoísmo? Los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores, llenando el aire de angustia. La presión aumentaba, como si las almas por fin buscaran liberarse del peso que las ataba a aquel lugar. Lucas. Volvió a gritar, extendiendo las manos hacia la nada, deseando que la respuesta a su angustia se manifestara de algún modo. En ese momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad y golpeó el suelo, iluminando un rincón en la sala que hasta ahora había permanecido oculto. Sofía sintió que algo en su interior tiraba de ella hacia ese espacio, un impulso que iba más allá del miedo. Sin pensar, comenzó a avanzar hacia la luz, sus pasos resonando con los ecos de su miedo. Las almas a su alrededor se quedaron quietas, observándola con ojos llenos de desesperación. ¿Dónde vas?, susurraron, pero Sofía ya no podía detenerse. La luz era cálida y prometedora, y dentro de ella había algo familiar, un rayo de esperanza. «Mamá. Ayúdame». Volvió a resonar la voz de Lucas, más fuerte esta vez. Con un último empujón, Sofía llegó al centro del resplandor. Y ahí, frente a ella, apareció una imagen nítida, Lucas, de pie, sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció al notar la incertidumbre en los ojos de su madre. «No estoy perdido. Te necesito». Repetía, pero la voz ya no era el cálido llamado que conocía. Había un trasfondo de tristeza en su tono, como si supiera más de lo que debía. La Llorona, ahora entre sombras, observaba todo con una sonrisa sarcástica, como si disfrutara del duelo interno que se libraba en el corazón de Sofía. «Vas a elegir o las almas se lo llevarán todo». Sofía sintió que el tiempo se precipitaba. La luz la rodeaba, pero la amenaza era más real que nunca. ¿Daría su vida por salvar a su hijo, o se perdería con los que ya no podían defenderse? Ella estaba atrapada en un ciclo repetitivo de dolor y desesperación, sin respuesta clara. «Solo tú puedes romper el ciclo», resonó de nuevo la voz de la Llorona, y esa verdad, cruel e irrefutable, comenzó a tomar forma en su mente. Sofía sintió que todo a su alrededor se desvanecía mientras giraba hacia las almas de los perdidos. «Lo siento. Siento su dolor», dijo, sintiendo la compasión brotar de su corazón, aunque acompañada de un miedo aún mayor. El coraje parecía desvanecerse. «¿Qué debo hacer?». De pronto, el fondo de la sala se rompió y un grito aterrador resonó en el aire, el dolor acumulado de aquellos que habían sido olvidados. Sofía se aferró a la luz, pero, ¿podría ella enfrentarse a lo que la Llorona le había anunciado con sus palabras heladas? La risa familiar volvió, pero esta vez resonaba en la sala, más intensa, más inquietante. Sofía sintió que algo oscuro comenzaba a despertarse dentro de ella. «Si solo te detuvieses a entender que tu elección es un juego o una apuesta», murmuró la Llorona mientras la oscuridad parecía engullir la luz a su alrededor. A medida que la verdad se acercaba entre sombras y gritos, la pregunta resurgió con más fuerza: ¿quién sería el verdadero sacrificio? Afuera, la noche parecía observar, silenciosa, esperando la decisión de Sofía con una intensidad cada vez mayor. ¿Lograría desafiar las leyes de la muerte, o la oscuridad reclamaría lo que creía suyo? La luz comenzó a desvanecerse, las sombras avanzaban ciegamente, como un mar oscuro que se tragaba todo a su paso. Sofía sintió que su corazón latía con una fuerza sobrehumana, cada pulso retumbando en su pecho como un aviso. La Llorona la observaba con una mirada penetrante, un brillo malicioso en sus ojos vacíos. «Recuerda, esta es tu última oportunidad. Tu hijo o ellos elige», susurró, su tono como un serpenteo en la mente de Sofía.
Ella miró a su pequeño, a ese niño que había sido su razón de vivir y cuya voz la hacía sentir aún más angustia. Lucas, necesito saber, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando. Las almas nunca olvidan, resonó una voz a sus espaldas, una de las figuras que había estado observando. Era Elena, una amiga de la infancia que había muerto trágicamente. Yo quiero descansar, Sofía. Pero no aquí, no así. La fragilidad de su apariencia se desvanecía cada vez que el aire se tornaba más frío. Otros rostros siguieron, un coro de desesperación clamando por libertad. No podemos seguir atrapados en esta penumbra. Libéranos. Los olvidados están sufriendo. Y su sufrimiento te arrastrará, instó la voz de la Llorona desde la oscuridad. Sofía se encontraba en el centro de un tornado de emociones, entre la luz que la prometía un futuro con Lucas y las sombras que exigían su dolor. Un sudor frío le empapaba la frente mientras respiraba con dificultad. Las imágenes de las almas atrapadas comenzaron a girar ante sus ojos, sus historias desgarradas implorando ser escuchadas. Se siente bien, ¿no? Ser el centro de atención, tener que decidir el destino de tantos, murmuró la Llorona, acercándose más. Las almas parecían perderse en los lamentos de la mujer espectral, su risa se convertía en un canto de condena. Si eliges vivir, ellos seguirán sufriendo. Si eliges a tu hijo, ¿quién se acordará de nosotros? Ve a la luz, Sofía, ve a la luz. Las almas comenzaron a alzar sus brazos, como si quisieran atraparla, como si un monstruo del pasado viniera a cobrar lo que les debía, las promesas incumplidas. No hay salida, no escaparás, gritaban. Sofía cerró los ojos, sus manos temblando y su mente llena de confusión. No sé qué hacer. Me están rompiendo por dentro, chilló, el terror atravesando su ser. Quiero ser libre. Como tú, Sofía, suplicó Lucas, su rostro distorsionado por la angustia y el miedo. Por favor, elige. Pero ten cuidado, la verdad puede aplastarte. En ese instante, un silencio abrumador cubrió la sala, como si el eco de sus palabras quedara ahogado. Sofía entrecerró los ojos, ásperas lágrimas corrieron por su rostro mientras su mente chocaba entre las realidades que enfrentaba. ¿Es esto realmente una elección, o solo un juego que he estado condenada a jugar?, se preguntó en voz baja. Un temblor recorrió el suelo. Un retumbar como lejanos pasos resonó, haciendo vibrar el aire a su alrededor. Era como si el mismo abismo se estuviera despertando, reclamando lo que creía ser suyo. La risa de la Llorona se mezclaba con los gritos de las almas y la voz de Lucas. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La elección se apresuraba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como arena. Iba a perderlo todo, a Lucas, a las almas, a su propia esperanza. Sofía. Gritaron las voces a su alrededor, cada una con un matiz de urgencia, de rabia, de dolor. Un último susurro acarició su oído, despierta. Haz la elección correcta, se encontró de nuevo en el brillante resplandor, donde el pulso de su amor por Lucas llamaba con fuerza. ¿Tendría el valor de asumir la responsabilidad de la vida de todos? ¿O el miedo a perder a su hijo la haría caer en la trampa de la Llorona? Al mirar a Lucas, su corazón se detuvo por un instante. En sus ojos, vio algo que hizo que su piel se erizara, un destello de conocimiento, algo profundo y oscuro que la torturaba solo al pensarlo. Tal vez, solo tal vez, la verdad que siempre había temido era la única salida y así, en un grito que resonó como un eco en el abismo, ella se preparaba para hacer su elección. Pero, en un giro inesperado, la luz titiló, como si un nuevo peligro asomara. Un grito surge de la oscuridad, una presencia emergiendo, arrastrando consigo nuevas promesas y revelaciones aterradoras. Lo que no sabes podría costarte más que tu vida, Sofía, susurró una voz conocida entre las sombras que se acercaban. ¿Quién sería el verdadero monstruo en este juego de almas perdidas? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer Sofía para descubrirlo? Sofía sintió el frío recorrer su columna, como agujas de hielo que le atravesaban la piel. La voz provenía de una sombra que se erguía más allá de la Llorona, con una forma que se retorcía de manera inquietante, como si los huesos se le estuvieran quebrando. Un escalofrío sacudió su ser,
estaba claro que no solo había una elección que hacer, sino una verdad que desvelar, forzada a mirar en el abismo de sí misma. ¿Eres tú, Helena? Preguntó con un hilo de voz, queriendo creer que no se trataba de otra alma atormentada. La sombra se movió, como si el viento empujara suavemente su desconcertante figura. He venido para ayudarte, Sofía. Pero tienes que entender lo que realmente está en juego, insistió, sus palabras resonando entre las otras almas que parecían gemir en la penumbra. Las sombras comenzaron a amalgamarse, girando en un torbellino cósmico. Sofía luchaba por centrar su mente, enfocándose en las palabras de su amiga. No era solo una decisión entre su hijo y las almas perdidas, era un acto que definía quién era ella en el fondo. ¿Qué se supone que debo hacer?, gritó, sus lágrimas fluyendo como un río desbordado. La Llorona, enfurecida, tomó un paso al frente, su presencia devorando la luz. La elección es tuya, Sofía, el amor o el olvido. Jadeó, cada sílaba como un eco en el túnel de la desesperación. Las almas, que estaban atrapadas en la espera, comenzaron a gritar, sus voces un coro distorsionado de sufrimiento. No te dejes engañar. Valen más que tu hijo. Él ya es un perdido. Clamaban al unísono. Sofía se sintió desgarrada, no podía soportar la idea de perder a Lucas, pero el peso de tantas vidas caía sobre sus hombros, como cadenas invisibles que la aprisionaban. De repente, un fogonazo de luz iluminó la habitación, revelando las verdaderas formas de las almas. En un instante, cada rostro era familiar, las almas estaban conectadas a ella de maneras que nunca había imaginado. Abuelos, amigos, hasta conocidos de la infancia que había olvidado. Una voz interna le decía que en cada historia había un pedazo de su propia historia, un hilo que unía todos sus sufrimientos. Sofía tomó una respiración profunda. ¿Puedo liberarlos a todos?, preguntó, la voz temblorosa llena de determinación. Sus ojos se posaron en cada figura. ¿Es posible que todos puedan encontrar la paz y mi hijo también? La Llorona se acercó, el aire a su alrededor gélido y amenazante. La paz es una ilusión, Sofía. Lo que ofreces es un imposible. No puedes salvar a todos y a ti misma, tienes que elegir. Su sonrisa macabra parecía burlarse de su desesperación. Tal vez lo que no sabes, Sofía, son los secretos que guardan estas almas, interrumpió Helena, sus ojos refulgiendo con un brillo de sabiduría. El amor es poderoso, pero también puede ser destructivo. Tu elección abrirá puertas que quizás nunca debieron ser tocadas. Sofía sintió un estallido en su pecho, como si un océano de emociones estuviera a punto de desbordarse. La verdad sobre su pasado, sobre lo que realmente había llevado a la muerte a sus seres queridos, era un laberinto del que no estaba segura si podría escapar. ¿Por qué no todo el mundo puede encontrar el descanso?, preguntó a unos susurros desvanecidos. ¿Cómo se rompe el ciclo de sufrimiento? La respuesta quedó atrapada en las sombras que se arremolinaban a su alrededor, y cuando una gran bocanada de viento apagó gran parte de la luz, sintió que el tiempo se deslizaba aún más rápido, como el agua entre sus dedos. Las almas comenzaron a gritar, un ruido desgarrador que llenaba el aire. Sofía. La elección ya no es una opción, es una necesidad. Gritó Lucas, su pequeña voz atravesando el caos. En sus ojos había miedo y confianza a la vez, un tierno pero intenso recordatorio de que todo lo que amaba estaba en juego. Cuando la penumbra cerró aún más, Sofía comprendió que la oscuridad tenía planes más siniestros. La verdad no era solo dolorosa sino letal, tenía que enfrentarse a un horror que llevaba años atrapado en su corazón. Fue entonces, cuando el reloj pareció detenerse, una pulsación de terror levantando cada pelo en su cuerpo. Recuerda, Sofía, lo que no sabes podría ser tu peor miedo, y liberar a uno puede significar condenar a los demás. Y justo cuando iba a abrir la boca para gritar, un grito desgarrador resonó detrás de ella, más intenso que todo lo que había escuchado. La Llorona se retorció de rabia, y Sofía enfrentó el horror que se avecinaba. ¿Qué vas a hacer ahora? Es tu tiempo, el final se acerca, susurró una nueva voz desde la oscuridad, una que no había oído antes, pero que le era indescriptiblemente familiar. Un nuevo predador había emergido, y la elección estaba más lejos de lo que jamás había imaginado.
¿Quién sería esta nueva sombra, y qué secretos de la vida y la muerte traía consigo? Un aire helado recorrió la habitación, y Sofía sintió como el vaho de su aliento se convertía en nubes errantes. La sombra que había emergido a su alrededor parecía alimentarse de esa inquietante atmósfera, sus formas distorsionadas girando como un vórtice en el que se perdía toda luz. Esa nueva voz, familiar pero extraño, la envolvía en una red de terror. ¿Qué quieres de mí? Logró articular, sus palabras se ahogaban en el miedo mientras un sudor frío le brotaba en la frente. La sombra que susurraba era un eco de su pasado, y en su interior, Sofía sabía que no podría escapar de las verdades que había enterrado. El murmullo se intensificó, como si las almas a su alrededor se prepararan para confesar un secreto olvidado. He venido a mostrarte lo que has dejado atrás, lo que no puedes permitir que vuelva. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor que anunciaría su ejecución. No quiero más secretos. Gritó, su voz resonando en la penumbra. El recuerdo de su vida antes de la tragedia comenzó a surgir entre las sombras, imágenes de risas compartidas, de tardes cálidas y noches estrelladas. Pero cada recuerdo venía acompañado de otro más oscuro, uno que nunca quiso ver. Las sombras se retorcían, como si estuvieran tambaleándose ante la verdad que acechaba. Tu hijo no es el único en peligro, insistió la voz, y el aire se volvió espeso. Cada elección que has hecho ha resonado a través de los siglos. Has abierto heridas que nunca debieron existir. Una de las figuras invisibles de las almas empezó a avanzar, un rostro que Sofía reconoció de inmediato, su madre. Mamá. Gritó, perdiendo el control por un instante. Las lágrimas fluyeron sin compasión mientras el dolor la atravesaba como un cuchillo. La imagen de su madre era un recuerdo viviente, y la culpa la golpeó con furia. Perdóname, por favor. Nunca quise. ¿Perdóname? Replicó la sombra, su risa resonando como ecos en un cañón. Ninguno de nosotros puede ser perdonado mientras vivas en la negación. No hay paz sin sacrificio, Sofía. De repente, una luz tenue surgió de la nada, iluminando la figura de su madre. Con su mirada tierna, pero también llena de decepción, Sofía sintió el dolor abrir una nueva herida en su alma. Sofía, debes enfrentarte a lo que has hecho. Tu amor te ha traído hasta aquí, pero también te ha llevado a perder todo, susurró la sombra de su madre. El torrente de emociones crecía, y mientras Sofía intentaba entender lo que escuchaba, la Llorona se acercó de nuevo, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. Tú mira hacia el pasado, pero el futuro también te observa. ¿Qué hay de Lucas? ¿Está dispuesto a ser el siguiente precio a pagar? ¿Por su madre, te arriesgarás a perderlo por completo? En ese instante, un grito desgarrador surgió del fondo de su corazón. Sofía se aferró a la idea de rescatar a todos, pero la inquietante verdad la amenazaba, como un depredador acechando en la oscuridad. No puedo dejarlo, no puedo perderlo. No es justo. La sombra de su madre se desvaneció, mientras el torbellino de voces aumentaba, y la desesperación se convirtió en un rugido ensordecedor. Las almas comenzaron a llorar, compitiendo por su atención. Libéranos, Sofía. Tu papel en este ciclo está lejos de terminar. Basta. Gritó, cubriendo sus oídos con las manos. No puedo soportarlo más. El caos se intensificó y de repente un destello de luz cegadora la envolvió, pero más que iluminar, la acercó a la oscuridad misma. Sofía dio un paso hacia adelante, forzada a enfrentar la sombra que más le aterraba. Tu peor miedo se manifestará al final. ¿Quiénes caerán? ¿Los que amas o los que has olvidado? Resonó la voz sin rostro. Y en ese instante, mientras la batalla entre el amor y el olvido rugía en su pecho, Sofía supo que lo que vendría cambiaría todo. Entonces, un silencio profundo se cernió sobre el lugar, frágil y tenso, como un segundo antes de la tormenta. Todo depende de ti, Sofía, le dijo la Llorona en un susurro, antes de que todo se desvaneciera en un eco ensordecedor. El aire se volvió denso, y Sofía sintió un nuevo tipo de pánico encadenado a su corazón. ¿Podría romper el ciclo? Y si el sacrificio significaba perderlo todo, las sombras esperaban la respuesta, y ella tuvo que decidir antes de que fuese demasiado tarde. Pero, en el fondo de su mente,
un pensamiento inquietante la asaltaba, y si liberar a uno significara condenar a los demás, la oscuridad se echó sobre ella como una ola, y Sofía, con su alma desgarrada, comprendió que había llegado el momento de enfrentarse verdaderamente al horror. ¿Y si la verdad era incluso más aterradora que el sacrificio mismo? El verdadero horror aún estaba por revelarse. El abrumador silencio se rompió de repente, un ruido lejano como el crujir de la madera bajo el peso de un paso furtivo, reverberaba en la habitación sombría. Sofía se sintió inmóvil, como si cada fibra de su ser estuviera atrapada en una red de hielo. Su corazón latía frenéticamente, un tambor que alertaba a los fantasmas que habían despierto en su interior. Antes de que pudiera reaccionar, una puerta antigua en la esquina de la sala se abrió de golpe, y una corriente helada barrió el espacio, llevándose consigo el aire en sus pulmones. De ella emergió una figura envuelta en sombras, una silueta familiar pero distorsionada, que parecía absorber la luz a su alrededor. Allí estaba Lucas, su hijo, pero no era el mismo niño que ella conocía. Su rostro era una máscara de pavor, sus ojos, pozos de desesperación. Mamá, su voz se oyó quebrada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. ¿Dónde estás? No puedo encontrarme. Sofía extendió la mano hacia él, pero la distancia entre ellos parecía insalvable. Lucas, estoy aquí, ven hacia mí, suplicó, el terror la erizaba como espinas afiladas en su piel, a medida que se acercaba, lo que antes le parecían dulces risas de su hijo se transformaron en susurros siniestros. Te he estado esperando, te están observando, dijo Lucas, su voz ahora resonando con eco, como si estuviera hablando desde un abismo oscuro. La Llorona apareció de nuevo, esta vez a su lado, su aliento helado soplando en el cuello de Sofía. Tu amor no es suficiente esta vez. Si no actúas pronto, perderás no solo a él, sino a todo lo que alguna vez has querido. La sombra no descansa, y la sangre llamará a la sangre, advirtió, su mirada penetrante como dagas. Sofía también sintió las sombras moverse a su alrededor, arrastrando consigo las imágenes de su infancia, los rostros de quienes había perdido. Otro grito, esta vez en el umbral del dolor, resonó en su mente. Lucas. Gritó, y en ese momento, una ola de recuerdos la abrumó, imágenes distorsionadas de un pasado que nunca había querido enfrentar. La sonrisa de su madre, los ojos ansiosos de su hijo, y el horror de su separación. Es hora de hacer una elección, murmuró la sombra que envolvía a su madre. Tu deseo de protegerlo puede costar más que su vida. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Con cada palabra, la habitación giró en una espiral de oscuridad y luz, creando una danza de horror que llevaba hacia lo desconocido. Sofía se sintió atrapada, con la piel cubierta de sudor y una sensación de frío que le calaba hasta los huesos. No quiero elegir. No quiero perder a nadie más, suplicó, pero en su interior, sentía como el peso de su culpa se acumulaba, amenazando con aplastarla. Las decisiones hacen a la madre, y en este momento te convertirás en lo que elijas ser, dijo la Llorona, acercándose, mostrando los colmillos de su desesperación. Cada acción tiene su precio. No ignores los sacrificios que se han hecho en tu nombre, y entonces, con un grito de angustia, un destello de luz surgió de su pecho. Sofía sintió que una fuerza desconocida comenzaba a envolverla, como una serpiente acechante que se preparaba para atacar. La bruma se despejó por un breve instante, revelando un reloj antiguo en la mesa al lado de Lucas. Sus manecillas giraban frenéticamente hacia atrás, como si intentaran borrar el tiempo, borrar el dolor. No, gritó Sofía, desesperada al comprender que el reloj simbolizaba una última oportunidad, una elección final. Tendría que enfrentar no solo sus propios demonios, sino la necesidad de hacer algo inconcebible. La sombra de su madre y sus lamentos se intensificaron en su mente. En ese momento revelador, Sofía se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era apenas el comienzo de una lucha terrible. Una elección que podía decidir no solo el destino de su hijo, sino el de todos los que habían partido antes que ella. El sacrificio no es el fin, sino el comienzo de tu condena, susurró la sombra. Atrévete a elegir o serás la siguiente en ser olvidada, justo. Cuando todo parecía llegar a un clímax, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, haciendo que la habitación temblara. Sofía miró a Lucas, con sus ojos implorantes, y supo que la decisión tenía que ser tomada ahora.
Podría emerger con su hijo de entre las sombras, o estaba condenada a caer en el abismo del olvido. La angustia la consumía y, con el corazón latiendo al borde de la implosión, giró hacia la luz del reloj, dispuesta a enfrentar el horror que le esperaba. El reloj continuaba girando hacia atrás, un piadoso recordatorio de lo que se había perdido y lo que aún estaba por venir. Sofía sintió una presión en el aire, un espesor que la oprimía, ahogando el grito que se formaba en su garganta. Lucas la miraba, su expresión un reflejo de miedo y desesperación, como un niño perdido en un laberinto de sombras. «Mamá». Su voz se elevó, pero la oscuridad absorbió sus palabras, convirtiéndolas en ecos de una tristeza oculta. Sofía se acercó, cada paso era como atravesar un pantano. «Voy a salvarte, Lucas. No te perderé», prometió, aunque el temor de no cumplir con esa promesa la golpeaba como un martillo. Con cada palabra de aliento, el tiempo parecía distorsionarse. La Llorona observaba, su mirada llena de anhelo y condena. «El reloj no esperará por ti. ¿Qué vas a sacrificar? ¿Tu amor, tu vida, o algo mucho más oscuro?» Su voz era un murmullo envolvente, que reverberaba en el fondo del alma de Sofía. El hijo de Sofía se retorció en su angustia. «Haz algo. No puedo quedarme aquí». Sofía apretó los dientes, incapaz de abarcar el horror que se había desatado. Cada recuerdo de su infancia, cada pérdida, cada sombra, ahora se manifestaba como una amenaza que se acercaba. Pensó en su madre, en su abuela, y en lo que habían tenido que sacrificar para protegerla. ¿Era el momento de romper ese ciclo? Por un instante, las imágenes de su pasado se desdibujaron, y la figura de Lucas se volvió más nítida, más real. Ella podía volver a tocarlo. Se acercó una vez más, aunque la tensión eléctrica en el ambiente la mantenía en alerta. «Tú eres lo más importante, Lucas. Juntos lo lograremos», dijo, pero en su corazón, sentía una sombra que la advertía que esa esperanza era un espejismo. De pronto, el sonido de un llanto desgarrador resonó a través de la habitación. Eran gritos de desesperación, ecos de almas perdidas en la negrura. Sofía se detuvo, sus manos clamando en busca de anchura, de algo que la anclara a la realidad. Un viento gélido se levantó y arrastró sus pensamientos al abismo. «Lucas», gritó, aunque sabía que su hijo estaba frente a ella. Algo oscuro se movía en la esquina de su visión, desdibujándose en las sombras. «Puedes abrir la puerta a la salvación o sumergirte en la condena eterna», dijo la Llorona, sus palabras resonando como un canto de sirena desgarrado. «La elección es tuya, madre». Sofía se estaba descontrolando, la ansiedad en su pecho se transformaba en confusión. La figura difusa que había visto al principio giró hacia ella, y los ojos de Lucas se tornaron vacíos, un reflejo de lo que podría ser un futuro sin esperanza. «No. No te vayas», suplicó, extendiendo la mano, sintiendo que un halo de oscuridad le rodeaba, buscando atraparla. «Las sombras buscan lo que no has dejado ir», resonó una voz lejana y agonizante. En el rincón de la habitación, el reloj seguía girando, cada clic un recordatorio del tiempo que se escapaba. Sofía palpitaba al borde de la locura, la culpa y el miedo fustigando su mente. Para sobresalir, necesitaba elegir: ofrendaría a su hijo a la oscuridad para salvarlo, o confrontaría la sombra que acechaba con un sacrificio personal. Su corazón latía a un ritmo frenético, y, por un instante, un silencio profundo la rodeó. Parecía como si todas las sombras aguardaran en la pared, conteniendo la respiración, dispuestas a devorar el próximo movimiento de su vida. La Llorona se acercó a ella y sonrió, esa sonrisa que resultaba ser un eco de antiguos lamentos. «La decisión está en tu sangre. El sacrificio maldito siempre reclama su precio y el tiempo se agota». La realidad se tornó borrosa, y un temblor recorrió el suelo bajo sus pies. La angustia crecía a medida que los gritos se intensificaban, y Sofía podía sentir con claridad el frío aliento de la desesperación sobre su nuca. «Elige, Sofía», resonó la voz de Lucas nuevamente, ahora firme, «elige antes de que sea demasiado tarde». Y así, en el corazón de la tormenta, cuando las sombras se juntaban para arrebatarla, Sofía alzó la vista. Hacia el reloj, reconoció la luz que emanaba de su interior. ¿Tenía el valor de actuar antes de que el tiempo se escurriera entre sus dedos? La elección estaba a un latido de distancia, y la oscuridad estaba más cerca que nunca.
¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para restaurar la luz en sus vidas? Sofía sintió el tiempo deslizándose entre sus dedos como arena. El reloj giraba, marcando un compás apremiante. La Llorona se acercaba, cada paso cargado de un inminente terror. Las sombras a su alrededor se hacían más densas, un manto oscuro que parecía susurrar en su oído. Lucas, su hijo, estaba allí, pero su mirada era un eco distante de la vida que una vez conoció. La desesperación comenzó a inundar su corazón, cada latido se convirtió en un grito sordo. «Mamá». La voz de Lucas resonó en sus oídos, con un eco que parecía perdido. «Elige». Sofía miró a su pequeño, luchando por encontrar la claridad en medio de la tormenta de emociones que la desbordaba. La sombra de su madre, el eco de sus amigos perdidos, el dolor de quienes necesitaban ser liberados. La dualidad de su amor y su temor se enfrentaba en un duelo interno feroz. No puedo, no sé qué hacer. Sus palabras fueron un susurro ahogado por el caos. Las almas atrapadas comenzaron a gritar, clamando por una salvación que parecía inalcanzable, un clamor que rasgaba la atmósfera. «Libéranos, Sofía. No queremos más sufrimiento». Resonó el eco de Elena, su amigo perdido. Pero lo que resonaba más fuerte era la voz de Lucas, llena de auténtica necesidad. «Mamá, por favor». El horror de una decisión se cernía sobre ella como una tormenta. La Llorona, con su risa retumbante, pareció alimentarse de su angustia. «La elección es clara, madre. Tu amor o el olvido. ¿Qué aceptarás?». El dolor se intensificó, cada alma atrapada se convirtió en un rostro familiar y querido, cada historia interrumpida asumía forma en su mente. Sofía cerró los ojos, recordando cada risa, cada lágrima, cada promesa de amor. «No puedo dejar a mi hijo», gritó, sintiendo que un dolor agudo se abría en su pecho. Pero entonces se dio cuenta de algo más, tal vez el sacrificio no tenía que ser tan absoluto. Podía intentar rescatar a ambos, podría desafiar al destino que parecía dictar que debía perder a uno. «Lucas». Su voz resonó con una nueva determinación, un destello de luz comenzó a brillar en sus entrañas. «Voy a liberarte a ti y a ellos. No permitiré que sean olvidados». Con esa declaración, sintió que las sombras comenzaron a soltarse, como si la luz se abriera paso entre la penumbra. «No voy a elegir entre ustedes. Estoy aquí para unirlos», dijo con fervor, extendiendo sus brazos hacia el vacío. La Llorona se detuvo, las almas, que habían clamado por liberación, se enmarcaron en una luz difusa que comenzó a brillar desde su pecho. «No», gritó la figura espectral, su voz retumbando con la fuerza de un trueno, todo estalló en un estallido de luz. Sofía sintió como si 1000 vidas latieran en su interior, un vínculo que la unía a cada uno de ellos. «No soy solo madre de Lucas, soy madre de todos ustedes», proclamó, su voz resonando con fuerza. «Que se rompa el ciclo del olvido». Las luces comenzaron a danzar por la habitación, tocando a cada alma atrapada, aliviando su dolor, sanando sus heridas. Sofía sintió que su sacrificio, su amor incondicional, es lo que realmente podía liberar a todos. A una costa de su propio sufrimiento. «No quiero que una madre más tenga que pasar por esto», murmuró, y con un último esfuerzo, abrazó a todas las almas perdidas y a su propio hijo. La Llorona, consumida por el poder del amor, se detuvo, sus ojos reflejando un vacío profundo. «No es imposible», murmuró, mientras las sombras se desvanecían, llevándose consigo todo el dolor y la tristeza. Sofía sintió un inmenso calor, como un sol naciente que la envolvía, iluminando el lugar oscuro en el que había estado atrapada. Lucas, ahora libre de cadenas, corrió hacia ella. «Mamá». Su sonrisa iluminó la oscuridad, un rayo de esperanza. En ese instante, todo cambió. Las almas danzaban a su alrededor, agradecidas, y la voz de Elena, dulce y serena, gritó: «Gracias, Sofía. Has roto el ciclo. Nunca más volveremos a ser olvidados». Las sombras comenzaron a desvanecerse. La Llorona se convirtió en un susurro entre las brisas, una leyenda que se desvanecería con la luz. «Pueden vivir, pero yo estoy condenada al olvido», su eco se fue como un murmullo perdido en el viento. Sofía miró a Lucas, sus ojos brillaban con la vida que creía que había perdido.
estamos a salvo, mi amor. Aunque sabía que había pasado por un camino difícil, en su interior sentía la satisfacción de haber elegido no solo por uno, sino por todos. Había enfrentado sus propios demonios, y ahora la luz comenzaba a crecer, llenando el pueblo con una nueva esperanza. El alba asomaba en el horizonte, un nuevo comienzo para todos. Sofía tomó la mano de Lucas, y juntos caminaron alejándose del mausoleo. El eco de las almas resonaba en el aire, como una melodía de redención, y la selva, antes amenazadora, se transformaba en un refugio seguro, lleno de vida y luz. Su historia no terminó allí, apenas estaba empezando. Recuerda, amigos, la lucha entre la luz y la oscuridad no es solo una historia, es algo que todos vivimos. Acompáñame en las próximas aventuras, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen estas historias. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.